Seguimos acá en Hagamos Democracia y esta vez vamos a tomar contacto a través del Zoom, vía Zoom, con el ingeniero Diego Quispe para hablar de los proyectos de biodiesel, lo que estábamos hablando hace un ratito acá con nuestros invitados, y también con Daniel Robison, que es consultor del CEDLA, ambos son consultores del CEDLA, para hablar con Daniel acerca del tema de los cultivos oleíferos y otras cosas que se pueden innovar en el tema de la actividad agraria. Primero le doy los buenos días al ingeniero Diego Quispe. No sé si ya lo tenemos en pantalla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias. Bien, ingeniero, hay un tema. Hace un ratito estábamos hablando del biodiesel. ¿Qué es el biodiesel y cuáles son sus posibilidades para reemplazar, por ejemplo, la importación de diésel que actualmente existe en nuestro país? Muy bien. Bueno, para responder a las preguntas quisiera poder compartir mi pantalla para que tal vez podamos ver un poquito más ilustrado, ¿no? La información y la investigación que he ido realizando. Bueno, básicamente el biodiesel es un biocombustible, es un combustible renovable que se obtiene a través de aceites vegetales, aceites usados, grasas de animales y entre otros tipos de materia prima también. Básicamente está constituido por alquilésteres desde el punto de vista químico y su obtención se la hace a través del proceso de transesterificación, un proceso ya muy ampliamente usado ya a lo largo de décadas. Y básicamente es el mismo proceso que va a utilizar la empresa Desmet, que es la encargada de proveer la tecnología a los proyectos de biodiesel que están encarando en nuestro país actualmente. Algo muy resaltante de esta reacción, de este proceso de transesterificación, es que cuando nosotros tenemos 1 kilogramo de aceite vegetal, obtenemos también 1 kilogramo de biodiesel. Básicamente, para poder obtener biodiesel se necesitan dos cosas, que es el aceite vegetal constituido por triglicéridos y alcohol. Un alcohol de cadena corta, en este caso el metanol, y justamente también es el metanol el que se va a usar en los proyectos o en las plantas de biodiesel que se van a construir o que están en construcción. Y obtenemos el biodiesel y glicerina. Bueno, actualmente, como sabemos y como ya lo habían mencionado, en Bolivia se están encarando la construcción de dos proyectos, de dos plantas FAME, y una planta con tecnología HVO. En este caso, las dos plantas FAME que están en Santa Cruz y la otra que está en el Alto van a producir biodiesel. Esas son las encargadas de producir el biodiesel. Bueno, en términos generales, ese es el biodiesel. Ajá. Ahora, ingeniero, ¿cuánto se va a invertir, cuánto se invierte en estos proyectos y el volumen de producción podrá sustituir al diésel que se importa? Es realmente, para responder la primera pregunta, hasta el momento se tiene ya estimado una inversión de aproximadamente 48.4 millones de dólares en la planta de biodiesel 2 de la Ciudad del Alto. Y en la planta de biodiesel 1 de Santa Cruz se ha estimado la inversión de 47 millones de dólares. Hasta el momento ahí tenemos ya las inversiones iniciales, pero el proyecto general obviamente es mucho más todavía, ¿no? Alrededor de los 300 millones de dólares. En ese entendido, para responder la siguiente pregunta, son varios factores los que debemos de considerar. Por ejemplo, uno es la cantidad de materia prima que vamos a tener. ¿No ve? Si esta cantidad es esta materia prima que nosotros vamos a requerir en las plantas, en las tres plantas, va a ser suficiente o va a alcanzar, si se quiere, para producir el biodiesel y el diésel renovable. Haciendo un análisis de manera resumida, hemos llegado a la conclusión de que, de acuerdo con el proyecto que está encarando actualmente el gobierno, no se va a poder alcanzar la demanda que tienen estas plantas. Ya existe un déficit. Entonces se va a tener que cultivar más o bien se tiene que buscar otras alternativas. Y es en ese entendido también que se está viendo la posibilidad, o ya se ha visto en sí la posibilidad de usar el aceite de soya para poder arrancar, en este caso, con la producción de
biodiesel en la planta de biodiesel 1 de Santa Cruz, porque actualmente no tenemos cultivos de palma aceitera, de jatropa y de macororo que estén en producción, o que sea una producción considerable si se quiere. En ese Ujú. entendido, ese es uno de los primeros aspectos. Y el otro aspecto es las plantas de extracción. Para nosotros poder obtener aceite de estos cultivos, tenemos que extraer el aceite de esas semillas. Para eso nosotros necesitamos plantas de extracción. Ahora, la capacidad de las plantas de extracción tampoco son suficientes. En ese entendido, por ejemplo, a manera de ejemplo, con la capacidad que se está proyectando en las plantas, solo vamos a cubrir el 63% de la demanda de las plantas de biodiesel. Y si tomamos en cuenta la planta de HBO, solo el 17%. Entonces ahí también tenemos falencias, ¿verdad? Para poder alcanzar las metas que se están trazando. A ver, Ahora, el impacto, sí, sí, dígame. no, no, le quería decir el impacto, o sea, en algún momento con estas plantas Bolivia va a poder prescindir de la importación de diésel o eso está muy lejos. Comentarle que ese panorama realmente no va a ser alcanzable. Escapa de la realidad. El biodiesel sí va a poder paliar en cierta medida el tema de la importación, pero la demanda en nuestro país es creciente. Año tras año el parque automotor va creciendo, las industrias y la demanda de diésel también va a ir en incremento. Entonces, con lo que se está haciendo actualmente, no se va a poder ir completamente las importaciones, sí se van a poder paliar en cierta medida las importaciones. Bien, y en cuanto a la subvención, me parece que es lo mismo, ¿no? O sea, hay ahora subvención del diésel, pero la cifra va a disminuir un poco. ¿Cuál porcentaje, cuánto será de disminución de la subvención que se hace actualmente sobre el diésel? ¿Ya? Muy bien, antes de pasar a ese punto, le comento lo que hablábamos hace un momento, es sobre la cantidad, ¿verdad?, de diésel que se va a poder reducir. Y aquí en la investigación he podido realizar el siguiente gráfico. Aquí podemos ver la parte azul, es básicamente la demanda que tiene nuestro país de diésel oil. El área de color naranja es la oferta, es decir, lo que se produce en nuestro país para poder comercializar en el mercado. Y por último, la parte blanca representaría lo que van a producir las plantas de biodiesel. Entonces, fíjense lo que va a producir, lo que va a aportar las plantas de biodiesel y la de HBO, ojo, son los tres. Y fíjense la demanda, el tamaño de la demanda. Entonces, no vamos a poder cumplir ese objetivo, ¿no? De sustituir toda la importación. Eso no se va a poder alcanzar. Y respecto a lo que me decía sobre la subvención, ¿cuánto se va a ahorrar si se quiere? En tema de importaciones, por ejemplo, cada una de las plantas aproximadamente va a tener un ahorro de 100 sí, de 100 millones de dólares, de 100 millones, perdón. Y ambas aproximadamente van a tener un ahorro de 200 millones de dólares aproximadamente. Pero en tema de subvenciones, o sea, lo que realmente el Estado tiene que pagar por ese combustible, ¿verdad? Para comercializarlo, por cada planta va a ser alrededor de 42 millones de dólares. Ese sería el impacto que tendrían estas plantas en el aspecto económico, ¿verdad? Dentro de nuestro país. Actualmente, ¿cuánto paga el Estado para subvencionar el diésel? ¿Ya? Básicamente, el diésel en nuestro país tiene un precio de comercialización alrededor de los 660 dólares por barril. Eh, Ese es el precio al cual se lo vende en sí al cual distribuye YPFB, pero el precio con el que compra es superior, muchas veces llega hasta incluso a los $1.000 por barril. Entonces, ese porcentaje, esa cantidad de subvención va a depender, ¿no?, del precio de la coyuntura, del precio del petróleo que se tenga en ese momento.